Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchísimas gracias por comentar y también agradezco sus respetuosos comentarios. Juntos aprenderemos, a la luz del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, a conocer nuestra fe. Así que comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Preparándose ahora para lo que el futuro pueda deparar. Es un tema de Peter Wasniewski. En mi artículo, ¿han ocurrido crisis peores que esta en el pasado? Explicaba por qué creo que la Iglesia está atravesando una crisis sin precedentes en su historia, una crisis de una gravedad única. La pregunta que surge en la mente de muchos es la siguiente: ¿qué puede suceder después, en un futuro próximo? ¿En 10 años? ¿En 50 años? ¿Cómo será la Iglesia si el nuevo paradigma de Bergoglio tiene éxito? Se trata de una pregunta que merece la pena plantearse. Como suelo decir, cuando el Papa Francisco fue electo, mi bola de cristal, entre comillas, explotó. Estoy plenamente consciente que la historia de la Iglesia incluye muchas sorpresas buenas y malas. Veo dos posibles escenarios y debemos estar preparados para cualquiera de ellos. Un escenario sería un tipo de repetición de lo que ocurrió en el siglo XVI, cuando la Iglesia estaba enfrentando la revuelta protestante. Pudiéramos tener una serie de papas que se mueven de un lado a otro, en una especie de sube y baja, entre la ortodoxia y la heterodoxia, la reforma y la corrupción. En el siglo XVI hubo una sucesión de papas mundanos, inefaces, ineficaces e incapaces, que alternaron con papas de acentuado carácter reformador. Nuestro próximo cónclave pudiera dar lugar, como resultado de un milagro prodigioso, a un León XIV o un Benedicto XIII, que pudieran inclinar las cosas en una dirección tradicional. Pero también el cónclave siguiente puede producir un Francisco II, quien, al estilo de un pastor liberal recién llegado a una parroquia local, deshace
gran parte del legado de su predecesor tan rápido como le sea posible. Y este tira y encoge pudiera durar por 50 o 70 años. En este caso, debemos estar preparados para aprovechar los buenos momentos, al tiempo que mantenernos firmes durante los malos. Si hemos prestado la debida atención al pontificado de Francisco, no cabe duda alguna que hemos sido bien advertidos. Desde un punto de vista estrictamente humano, parece más probable un segundo escenario. Tendremos a un Francisco II, un Francisco III y un Francisco IV. Ellos continuarán promoviendo las violaciones a los 10 mandamientos, el rechazo a los dogmas establecidos y al carácter sagrado de la liturgia, valiéndose del uso de medios tales como la ambigüedad, miradas cómplices y palmaditas, discursos y documentos de escasa autoridad, comités y conferencias, y nombramientos de bajo nivel para que sean estos los que realicen el trabajo pesado. Tratarán de abolir la misa tradicional en latín, erradicar las comunidades religiosas que la usan, suspender a los sacerdotes que la continúen diciendo y cerrar iglesias y capillas florecientes hasta el momento. En tales casos, no tenemos otra opción que, con letra mayúscula, resistir todos estos abusos de autoridad y darles la vuelta, al igual que hicieron nuestros predecesores en el movimiento tradicional. Desde mediados de los años 60 en adelante. Stratford Caldecott bien señala que la bienaventuranza, dichosos los que lloran, incluye a aquellos que recuerdan a los muertos y permanecen fieles a la tradición. Nos negaremos a cooperar, al igual que hicieron los católicos del siglo IV, cuando los heréticos arrianos se apoderaron de las sedes episcopales y de las iglesias. Y tal como San Atanasio escribió a su fiel rebaño durante la persecución. Atención, y cito lo que decía San Atanasio, especialmente para usted, hermano católico, que quizá está confundido, perplejo y busca respuestas. Veamos. Que Dios los consuele lo que tanto les entristece. Es que los otros han ocupado mediante violencia sus templos, en tanto que ustedes en todo este tiempo has estado fuera. Es un hecho que ellos tienen los edificios, los templos, pero en cambio, ustedes tienen la fe apostólica. Ellos han podido quedarse con nuestros templos, pero están fuera de la verdadera fe. Ustedes tienen que permanecer fuera de los lugares de culto, pero la fe habita en ustedes. Reflexionemos. ¿Qué es más importante? ¿El lugar o la fe? Evidentemente, la verdadera fe. En esta lucha, ¿quién ha perdido? ¿Quién ha ganado? ¿El que ha guardado el lugar o el que ha mantenido la fe? ¿Quién? Ciertamente, los lugares son buenos cuando en ellos se predica la fe apostólica. Son santos si todo lo que allí sucede es santo. Ustedes son los afortunados porque permanecen en la iglesia por su fe, firmemente arraigada en los fundamentos de la fe que ha llegado a ustedes por la tradición apostólica.
celo execrable ha pretendido quebrantarla en múltiples ocasiones, no ha tenido éxito. Son ellos los que se han separado de la Iglesia en la crisis presente. Nadie prevalecerá jamás contra su fe, hermanos queridos. Y nosotros sabemos que un día Dios nos devolverá nuestros templos. Así pues, mientras más se empeñen en quitarnos nuestros lugares de culto, más se separarán de la Iglesia. Alegan que representan a la Iglesia, cuando en realidad son ellos los que se han expulsado a sí mismos de ella y se han extraviado. Puede que en un futuro debamos escondernos, al igual que los primeros cristianos se vieron forzados a hacer algunas veces, o como los católicos perseguidos también. Nosotros acogeremos a los sacerdotes fugitivos en nuestros hogares. Quizá las misas se ofrecerán nuevamente en áticos, sótanos, salas, cuevas, etc. A tal efecto, les recomiendo a las familias construir un altar para su uso en el hogar. Y si cuentan con espacio para ello, crear una capilla. Incluso, de no ocurrir persecución en su rincón del mundo, la capilla continuará siendo muy valiosa en tanto lugar dedicado exclusivamente a la oración, a la vez que un recordatorio de la necesidad de colocar a nuestro Señor en el centro de nuestras vidas. En la maravillosa entrevista titulada Cristo vence, el obispo Atanasio Schneider habla de su infancia en la Unión Soviética, donde los católicos duraban meses y hasta un año sin misa ni confesión, porque ningún sacerdote clandestino podía llegar a ellos. Y cuando repentinamente aparecía un sacerdote, todos se confesaban y comulgaban, no sabiendo cuándo sería la próxima vez que tendrían esta oportunidad. Él habla de los muchos hombres y mujeres santos en su familia que murieron santamente sin los sacramentos, pero llenos de fe y amor. Lo mismo ocurre en el mundo hoy. Muchos cristianos en Chi, punto y coma, Na, y el Medio Oriente no tienen acceso a los sacramentos, pero están siendo profundamente santificados en su vida de oración y en su práctica de las virtudes. El Papa Pío XII le pidió al mundo que orara al Rey de los Mártires, por los católicos Chi, punto y coma, Nos, en una oración con indulgencia plenaria, por él promulgada, el 16 de julio de 1957. Se trata de una oración que tiene para nosotros una aplicabilidad cada vez mayor. A todos aquellos que han de sufrir tormento y violencia, hambre y cansancio, sé tú, estimado oyente, la fuerza invisible que los sostiene en sus pruebas y les asegura las recompensas prometidas a todos aquellos que perseveren hasta el final. Muchos son los que, por otra parte, están expuestos a restricciones morales, tanto más peligrosas cuanto más engañosas son. Ante ellas, sé tú la luz que ilumina su mente, de modo que puedan ver claramente el camino recto de la verdad. Sé también para ellos una fuente de fortaleza, en la que se sustente su voluntad, para que puedan triunfar en cada crisis y nunca cedan ante cualquier vacilación o debilidad. Finalmente,
Están aquellos que encuentran imposible profesar su fe abiertamente, llevar una vida cristiana normal, recibir frecuentemente los santos sacramentos y conversar familiarmente con sus guías espirituales. Para ellos, sé tú mismo un altar escondido, un templo invisible, una plenitud de gracia, una voz paternal, ayudándolos y animándolos, proveyendo un remedio para sus corazones adoloridos y sobre todo, rezando por ellos, ofreciendo penitencias por ellos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué quería decir San Pablo cuando afirmaba lo siguiente? No quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. La Eucaristía, como enseña Santo Tomás, es ipse Christus passus. Cristo mismo, habiendo sufrido por nuestra salvación. Pero todos los sacramentos son, en cierto modo, Cristo crucificado, en cuanto aplican a nuestras almas los frutos de su pasión redentora. La estructura misma de la Iglesia, comprada con su sangre, es Cristo crucificado en sus miembros místicos. La acción principal de la Iglesia es la renovación de Cristo crucificado sobre el altar. La totalidad de la vida cristiana es Cristo crucificado. En tanto morimos a nosotros mismos y vivimos para Dios. El cielo mismo no es otra cosa que Cristo crucificado, reinando y regocijándose en gloria con sus heridas dadoras de vida. Un cordero de pie como degollado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Pudiera solo conocer a Cristo Jesús y al crucificado, y todo lo demás digno de ser conocido, brotaría de allí al modo de un grano de mostaza. Pareciera ahora que nuestros tiempos nos están haciendo un llamado a participar de un modo único en el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor. Debemos consolarnos en nuestra irrelevancia. Dios conoce lo que hacemos y su importancia no se mide en términos humanos, sino a la luz del amor divino. Podemos cantar, bailar, hacer penitencia y lo que quieras, plenamente conscientes de que el valor de nuestras acciones trasciende todo cálculo, en tanto cuanto pertenezcan a Cristo. La mayor parte de lo que decimos sería una nota muerta en la historia. Es la educación de los hijos y el murmullo de nuestras oraciones los que amenazan con hacer diferencia, si no en esta tierra, al menos en el purgatorio o en el cielo. Halla tus consuelos en otra parte distinta de la salud humana, de la Iglesia. No estamos equivocados al estar tan escandalizados por la presente gestión, pero tenemos que asumir el dolor. Esa es nuestra cruz. Debemos sobrellevarla. Nuestro amor es desconocido y esto no es particularmente nada nuevo. El cardenal Sara, el cardenal Burke, el arzobispo Viganó y el obispo Schneider, hombres que predican la misma doctrina de su maestro con la autoridad calmada, creíble e instantáneamente reconocida de los sucesores de los apóstoles, nos han recordado con frecuencia
que no podemos soportar y superar los males de la magnitud que estamos ahora viviendo en el mundo y en la iglesia, salvo esforzándonos por ser santos. Los hombres justos de la negociación de Abraham con el Señor en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Durante la controversia arriana, San Hilario de Poitiers, uno de los muy pocos obispos indiscutiblemente católicos de su tiempo, escribió lo siguiente: en esto consiste la naturaleza particular de la Iglesia, que triunfa cuando es derrotada, se comprende mejor cuando es atacada y se levanta cuando sus miembros infieles la abandonan. En cuanto a esos miembros infieles, su, entre comillas, salirse con la suya, no tiene por qué ser nuestra parálisis. No tiene por qué. Las escrituras nos aseguran una y otra vez que el Señor se ocupará de ellos. Las palabras del salmista resuenan, y cito: ¿hasta cuándo los impíos, Yahvé, hasta cuándo triunfarán los impíos? Cacarean, dicen insolencias, se pavonean todos los agentes del mal. A tu pueblo, Yahvé, aplastan, a tu heredad humillan. ¿Eres tú aliado de un tribunal de perdición que erige en la ley de tiranía? Él hará recaer sobre ellos su maldad, los aniquilará por su malicia. Yahvé nuestro Dios los aniquilará. No nos toca dirigir el universo, gracias a Dios. Nuestra tarea es orar por la liberación, por la perseverancia, por un amor que nunca muere. Nuestra práctica diaria es deshacernos de la ira, la amargura, la impaciencia y el desaliento. Apartarlos con santa obstinación y ponernos a nosotros, nuestra iglesia y nuestro mundo en las manos de Dios, en su corazón herido y glorificado, un corazón más grande que todo mal, mucho mayor que todos nuestros miedos, muy por encima de todos nuestros desiertos y deseos, muy superior a cualquiera de las victorias del pasado, presente o futuro.